tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Chat Político. Aquí estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta, 22 del Supercanal HD, y también nos pueden encontrar en www.unidiversidad.com.ar. Hoy nos vamos a ocupar exclusivamente, podríamos decir, del tema de la salud, aunque no vamos a dejar seguramente de hablar de otras cosas, porque hoy nuestra invitada esta noche es la diputada nacional por el radicalismo y Juntos por el Cambio, Claudia Najul, a quien vamos a presentar. Claudia, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Un gusto también para nosotros hablar con usted. Bueno, para romper el hielo vamos a hablar de el propio balance que hace usted de estos años en los cuales ha estado en el Congreso de la Nación. ¿Siente que ha trabajado en todo lo que se había propuesto o entiende que por ahí hay algo que ha quedado en el camino? ¿Cómo es su balance? Bueno, siempre quedan cosas en el camino y de lo que uno quisiera seguir avanzando, ¿no? Ustedes saben que mi perfil tiene que ver con lo sanitario, lo social, bueno, las personas con discapacidad, son sobre todo los temas que me he ocupado y bueno, justamente a partir de la pandemia, que es una tragedia sanitaria que nos atraviesa tanto a todos, siendo representante desde mi bloque en la Comisión de Salud, bueno, hemos tenido muchísimo trabajo en acompañar al gobierno en aquellas medidas que creíamos que eran muy importantes en su momento y en darle todas las herramientas para poder atravesar esta terrible tragedia sanitaria, pero también como en nuestro rol de opositores, marcando todas nuestras diferencias y bueno, todos los errores que creemos que se han ido cometiendo a través del manejo de la pandemia, ¿no? Justamente hablando un poco de eso, ¿no? Y sabemos que ustedes han sido bastante críticos a la gestión de Alberto Fernández y obviamente a la gestión en su momento de Ginés González García y ahora de Carla Bisotti. ¿Qué nos puede decir con respecto a esto desde su óptica, una evaluación de la gestión, al menos hasta ahora, ¿no?, del gobierno de Alberto Fernández en materia sanitaria? Bueno, sí, nosotros creemos que primero subestimaron la pandemia. Recordemos que el exministro decía que bueno, que el virus estaba muy lejos, que no iba a llegar, que China quedaba muy lejos, que era una gripecita, y no se tomaron en ese momento los recaudos necesarios, sobre todo en las fronteras, y fue así que rápidamente tuvimos el virus en la Argentina, y eso obligó a un confinamiento que en un principio fue una medida necesaria porque tuvimos el virus de repente y había que preparar el sistema de salud, sobre todo por lo que veíamos de las imágenes y de la experiencia del hemisferio norte, que dentro yo digo, no se puede hablar de ninguna ventaja en una situación tan grave y tan dramática como una pandemia. Pero bueno, lo que pasaba en el hemisferio norte y veíamos que las personas que más atacadas por el virus eran las personas mayores, que se necesitaba reforzar los servicios de terapia intensiva con más respiradores, con recursos humanos. En ese momento nosotros, por supuesto, nos pusimos a disposición del presidente cuando empezaba esta terrible tragedia. Fue el único momento en que nos convocó y bueno, y estuvimos al lado, le dimos todo el apoyo, acompañamos la emergencia sanitaria, acompañamos esa medida en un principio, vuelvo a decir, pero después cuando fue la única herramienta y vimos que esto se continuaba en el tiempo y la salida no era mantenernos confinados durante todo el año, sino justamente empezar a convivir con el virus a través de una política mucho más activa y agresiva con respecto a testear, a rastrear y a ir separando y aislando a la gente que tuviera el virus y a todos sus contactos, y de esa manera empezar a convivir y a hacer todos los protocolos necesarios de prevención. Ahí sí nos diferenciamos mucho. Empezamos a pedirle al presidente que abriera ese comité de expertos, que no fueran únicamente infectólogos, que se abriera a mayor gente con otras especialidades, que hubieran
pediatras en ese momento, me acuerdo que nos preocupamos muchísimo por el tema del encierro de tanto tiempo en niños, niñas y adolescentes, y que si había que abrir, lo primero que se abriera fuera la salida a los niños, y por suerte eso lo conseguimos. Bueno, después también desde mitad del año empezamos a reclamar la apertura, aperturas y cierre de acuerdo a las situaciones de cada lugar, porque el país es muy diverso, habían situaciones epidemiológicas muy distintas. Con el tema de la escolaridad, nos parece que ha sido un grave error mantener todo el año todas las escuelas cerradas. Esto es una tragedia educativa, y más de 1 millón de niños y niñas reconocidos por el mismo ministro Trota que se han caído directamente del sistema. Bueno, va a haber que hacer todos los esfuerzos para recuperar, para que vuelvan al sistema educativo. No hay una política más igualadora y más importante que la educación, y en eso hemos perdido muchísimo. Ni que hablar desde lo sanitario, niños y niñas que no han completado su calendario de vacunación. Estamos en uno de los países con peores índices también en eso. Enfermedades prevalentes que se dejaron de controlar por el miedo de ir a los sistemas de salud, o estaban cerrados y solamente se dedicaban a COVID. Bueno, ni que hablar las consecuencias económicas, el daño en la cantidad de desempleo, de la precarización que ya había de mucha gente y que perdió el trabajo, la sobrecarga del trabajo en las mujeres sobre todo, que además de lo habitual, bueno, tuvieron que hacerse cargo de la escolaridad de los chicos, de hacer de maestras, de tener, si tenés algún pariente, algún familiar, algún hijo, algún adulto mayor, también cuidarlo. Así que bueno, creo que ha sido una situación muy difícil, que tenemos que ya planificar una salida bueno, teniendo en cuenta todo esto, sobre todo como yo digo, con perspectiva de género, porque la verdad que creo que las mujeres han sido muy perjudicadas por la sobrecarga, sobre todo en todo el tema de tareas del hogar, ¿no? Sin duda. Claudia, me quedaba pensando en todo lo que usted enumeraba, que sin duda ha sido lo que de alguna manera ha arrojado la crisis. Me quedé pensando en los chicos que han quedado fuera del sistema educativo. Incluso UNICEF también se pronunció de la misma manera que el propio ministro Trota, porque hablaban de este 1 millón de chicos que habían quedado fuera del sistema, o que con la presencialidad, UNICEF decía esto en estos días, no habían llegado nunca a establecer la presencialidad, que es un tema que sin duda también ha estado cuestionado desde muchos sectores, y que según lo que dijo el gobierno es donde apuntan en el segundo semestre educativo, en la segunda mitad del año, y ya pensando en que seguramente van a estar ya un poco más avanzados incluso en el tema de la vacunación. Es ahí donde ustedes también pretenden que se apunte, ¿no?, al tema de la presencialidad. Bueno, lo decían desde el gobierno, tal vez no absoluta, pero en definitiva que los chicos puedan volver plenamente a las aulas. Pero absolutamente. Nosotros desde mitad del año pasado ya pedíamos la emergencia educativa, una emergencia que permitiera ver las realidades de cada distinto, destinar presupuesto, aumentar la conectividad, liberar datos para los chicos que tuvieran algún dispositivo, algún teléfono celular, porque eran todos los inconvenientes que se veían, y además abrir las escuelas, decíamos, y ya lo dijo también la Sociedad Argentina de Pediatría, UNICEF, todos los organismos internacionales. Lo último que hay que cerrar son las escuelas, y lo primero que hay que abrir, porque ya en el mundo se comprobó que los niños no son grandes contagiadores, que las escuelas no son espacios donde se contagian, que justamente si se toman todas las precauciones y se generan a través de las burbujas todas las medidas de protección, son espacios cuidados, son espacios donde se puede detectar además la enfermedad. O sea que nosotros insistimos muchísimo vuelvo a decir, desde mitad del año pasado, que las escuelas se tenían que ir abriendo, que las realidades eran muy distintas, hay lugares donde no habían contagios y sin embargo estaban todas las escuelas cerradas. Algo realmente, fuimos el país que tuvimos la cuarentena más larga, y bueno, y con estos terribles resultados desde lo educativo que nos va a costar mucho. Nosotros queremos escuchar al ministro Trota cuál es el plan para recuperar ese 1 millón de chicos, para que volverlos a integrar al sistema educativo, para cómo van a hacer para, bueno, recuperar los contenidos, para nivelarlos, pero sobre todo para que vuelvan a la escuela, ¿no? Todavía en la Argentina hay muchísimas provincias que tienen las escuelas cerradas.
Claudia, vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos y vamos a seguir hablando del tema de la pandemia porque es sin duda la gran preocupación del mundo y por supuesto también de nosotros los argentinos y las argentinas. Ya volvemos. ¿Cómo no? Bueno, estamos nuevamente en un nuevo bloque de chat político aquí en el canal 30 de la televisión digital abierta, 22 de Supercanal HD. Y recuerden que pueden volver a ver este programa y todos los de chat político de cada uno de los ciclos en www.unidiversidad.com.ar. Seguimos hablando con Claudia Najul, diputada nacional, que, bueno, hemos estado hablando en el primer bloque mucho del tema del manejo de la pandemia por parte del gobierno nacional. Claudia, usted nos decía que durante la primera parte de la pandemia había mucho apoyo por parte de, en general, todo el arco político a las decisiones del gobierno nacional, situación que después fue cambiando porque usted incluso dijo fue en el único momento donde nos convocaron. La pregunta es, si hubieran podido realmente mantener un diálogo, ¿qué hubiesen propuesto ustedes, ¿no? para manejar la pandemia? Porque por ahí también la ciudadanía, el ciudadano común o la ciudadana común ven que en esto de la pandemia hay muchas posturas encontradas, pero también dicen, bueno, ¿cuál sería la manera en que se tendría que haber manejado la pandemia? ¿Qué opina usted? Bueno, creo que lo más importante era mantener el diálogo, ¿no? Esa imagen del presidente junto con todos los partidos políticos, esa imagen que daban al principio cuando tomaban las medidas y salía con el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con el gobernador. Un momento tan difícil porque obviamente nadie esperó una situación tan grave como es atravesar una pandemia y bueno, hacía falta el diálogo, la convivencia democrática, el saber escucharnos, pero lamentablemente eso fue al principio, luego el gobierno se aisló, la única medida fue el confinamiento, no nos volvió a convocar y no escuchó ninguna de estas propuestas que teníamos de este manejo valvular que nosotros le decíamos de la pandemia, de abrir y cerrar de acuerdo a los indicadores, a la cantidad de ocupación de camas de terapia, la cantidad de positivos que tuviera cada lugar. Vuelvo a decir, el país es muy extenso, realidades muy diferentes, sistemas de salud también muy diferentes en cada lugar para poder dar respuesta. ¿Quién más que el que está al lado de eso poder dar y poder manejar cómo abrir y cerrar de acuerdo a esa de criterio en cuanto a preservar y defender todos los derechos humanos, como son los derechos a la circulación. Nosotros vimos ese confinamiento terrible en provincias como Formosa, con centros verdaderamente clandestinos de aislamiento que se llevaba a la fuerza a la gente, se la aislaba, estaban meses y meses ahí, fueron testimonios terribles. Todavía Formosa está aislada, no pueden llegar aviones, no puedan llegar micros. Bueno, creo que eso también había que unificar y no que cada provincia manejara las fronteras como si fuera un país independiente y hubiera una coordinación y vuelvo a decir, y respetar sobre todo los derechos de todos. Vimos imágenes terribles de padres que no pudieron despedirse de sus hijas o de tantísima gente que murió en soledad o de ese chico que también tratando de llegar a Formosa se ahogó. Situaciones muy, muy dramáticas que se hubieran evitado con sentido común, con coherencia en la toma de las medidas, ¿no? Sin duda. El tema de la economía es preocupante. Digo, varios sectores, empresarios, incluso políticos, han reclamado un cambio en la estrategia porque decían realmente el ahogo que había sobre las zonas productivas, sobre la industria, sobre el comercio, a través de las medidas y por la pandemia, era muy significativo. La pregunta, Claudia, tiene que ver un poco con eso, porque muchos sectores han recibido la asistencia, tanto los ciudadanos y ciudadanas, los trabajadores y trabajadoras a través de los distintos programas, pero incluso esos empresarios que también se ven beneficiados con estos programas dicen no son suficientes. ¿Qué piensa usted de la asistencia que llega por parte del gobierno a los distintos actores de la economía? Bueno, la verdad que el año pasado, en ese confinamiento terrible y todo cerrado, había que generar esos sistemas de apoyo porque si no la situación hubiera sido
mucho peor, ¿no? Pero creo que había que plantear esto, no plantear esas dicotomías de salud o economía, o salud y educación. Es salud y educación, es salud y economía, también entendiendo la salud como con ese concepto integral. Y en países como los nuestros, con tanta informalidad, con tanta pobreza, había que buscar esos puntos de equilibrio que sí se ha manejado acá en nuestra provincia. Fuimos los primeros en abrir todo tipo de actividades con protocolos, con aforos de cuánta gente puede entrar, con los números de documentos, bueno, ir viendo cómo se va moviendo la gente, cómo vos vas limitando, pero no cerrar las fuentes de trabajo, porque la verdad que eso ha causado muchísimo daño. Tenemos índices terribles de pobreza, sobre todo lo que está afectando a niños, niñas y adolescentes, donde mayores índices tenemos, y bueno, y esto ha sido causa de plantear esta dicotomía y no ir trabajando a la par, ¿no? Y además de generar políticas proactivas para generar más empleo, que es lo que necesita la gente y lo que necesita la Argentina para salir de esta situación tan terrible que estamos atravesando. Le cuestionan mucho, digo, desde la oposición y también lo volvemos a decir desde sectores económicos, que no hay un plan concreto. Digo, en las últimas semanas el tema era el acuerdo ganadero, que en definitiva dicen que no lleva a ningún lado. Los sectores involucrados, los productivos de la carne, dicen que en realidad no está ejerciendo el efecto que tenía como objetivo el gobierno. Y en esos casos, incluso cuando uno habla con los industriales, todos dicen, bueno, parece que no conocen el terreno, toman medidas que no son las que necesitan los distintos sectores productivos de la Argentina. ¿Qué piensan ustedes con respecto a eso? Sí, totalmente. La verdad que no se ha tomado nada que beneficie a todos los sectores productivos con el fin, bueno, de poder generar más trabajo, de poder exportar, al contrario, ¿no? Cierran exportaciones, cupos, dificultad de obtener insumos. La verdad que está la situación muy complicada y va a contramano de lo que necesita la Argentina en este momento, ¿no? Que es justamente un plan de desarrollo para generar muchas más fuentes de trabajo y bueno, poder también exportar mucho más y de esa manera desarrollarnos y crecer también de otra manera. Evidentemente el único plan que tuvieron fue el encierro y hasta ahora, bueno, nos ha dado pésimos resultados y hasta ahora no vemos otro plan ni desde lo educativo, ni desde lo sanitario, ni desde lo económico. Claudia, vamos a ir a una nueva pausa y ya venimos con el último bloque. Nos vamos a meter de lleno en la ley de etiquetado frontal, que me parece que es un tema muy importante para que la gente lo tenga presente. Y yo le voy a preguntar algo relacionado exclusivamente con lo político y con su futuro. ¿Le parece? Ya volvemos. Último bloque, aquí en Chat Político, Canal 30 de la Televisión Digital Abierta, 22 de Supercanal HD, también www.unidiversidad.com.ar. Estamos con Claudia Najul, diputada nacional por el radicalismo y también por Juntos por el Cambio. Bueno, Claudia, habíamos dejado un tema pendiente que era lo que hoy, digamos, en lo que hoy están todas las energías puestas, no solamente digo de quienes han trabajado y mucho por este proyecto, sino también desde distintos sectores que hablan de la importancia del etiquetado frontal de alimentos. Y hemos visto tu cuenta de Twitter, tus redes sociales, en donde realmente te estás ocupando mucho del tema. Contanos por qué es tan importante esto de la ley de etiquetado frontal. Bueno, esta ley que tiene media sanción, que viene del Senado y que logramos en las últimas reuniones de comisión, dictamen de mayoría, una amplia mayoría, 91 diputados y diputadas votamos a favor del dictamen tal como viene de la Cámara de Senadores, sin modificaciones, de 110, o sea que sí, ya tenemos dictamen favorable y esperamos que prontamente llegue al recinto y podamos tener en la Argentina esta ley de etiquetado frontal. Una ley que es importantísimo
en tres aspectos. Primero, por la información, por saber cuando compramos un alimento si tiene exceso en los componentes críticos que ha determinado la Organización Panamericana de la Salud que nos hacen daño, que son las grasas, bueno, la sal, el azúcar, las calorías. Estos componentes en exceso son y están directamente relacionados con la obesidad, el sobrepeso, sí, y son los que causan además, sobre todo en niños, niñas y adolescentes, en forma temprana, otras enfermedades como la diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Y si no hacemos algo, porque nuestros índices de sobrepeso y obesidad en la Argentina son realmente alarmantes, tenemos uno de los índices más altos en el mundo, por eso es que hay que actuar rápidamente. Las leyes de etiquetado, donde, vuelvo a decir, a través de un octógono visible, que tiene que ser por lo menos del 5% de la cara del envase, la principal, en negro y con letras en blanco, si tiene exceso de alguno de estos componentes críticos, bueno, ya alerta de forma simple, clara, visual al consumidor de qué es lo que va a adquirir, ¿no? Y de esa manera poder elegir y ir cambiando hacia una alimentación más saludable. Pero además del etiquetado, que hoy en día la verdad que es muy difícil y es para especialistas en nutrición saber lo que contienen los alimentos, porque si los buscas en los envases, la información que dan es muy confusa, muy pequeña, claro, en lugares de poca visibilidad, está oculta. Bueno, esto exige que tengas esos octógonos que ya están probados en otros países y realmente ha funcionado muy bien. Pero además, vuelvo a decir de esto, la ley es muy amplia, se ha trabajado durante muchos años. Recordábamos en la comisión desde los años 90 ya habían proyectos en este sentido, y el proyecto que viene en revisión del Senado ha tomado de muchos proyectos que se han presentado a través de muchos años, de muchos diputados y diputadas, senadores y senadoras, con esta preocupación que tiene que ver con la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes, de todos en general, porque claro, también la obesidad y el sobrepeso en los adultos es un terrible problema, pero en los niños lo que estamos produciendo es que con tantos avances que tenemos en la medicina, en la ciencia, en la tecnología, al no actuar en forma rápida sobre esta pandemia que es la obesidad y el sobrepeso, vamos a hacer que estos chicos tengan peor desarrollo, peor calidad de vida y hasta vivan menos que nosotros. Sería realmente, en un momento, vuelvo a decir, en que hay tantos avances en la medicina. Por eso es tan necesario actuar. La ley, además del etiquetado, también regula la promoción, la publicidad, que la prohíbe cuando haya algún sello para estos productos para niños, niñas y adolescentes. Hace algo muy importante que también establece la necesidad de establecer entornos saludables escolares. Esto es prohibir que se comercialicen o que se entreguen dentro del ámbito de la escuela, en cualquier nivel, productos que también tengan al menos un sello. También obliga al Consejo Federal de Educación a generar políticas educativas en la alimentación saludable para inculcar hábitos de alimentación saludable desde los primeros años, porque esto es verdaderamente un cambio cultural también. Y otra parte muy, muy importante, obliga a que el Estado, en las compras que realiza, ya sea para los comedores escolares, para los merenderos, prioricen absolutamente este tipo de alimentos sin etiquetas, porque también es necesario llegar, y vuelvo a decir, con los terribles niveles de pobreza que tenemos en la niñez, con alimentos saludables para darle las mismas posibilidades de desarrollo y de crecimiento a todos los niños, independientemente de donde hayan nacido, con el nivel, digamos, económico que tengan, ¿no? O sea que me parece que la ley es muy amplia, toma todos estos aspectos y es muy urgente y necesario que en Argentina avancemos para poder mejorar los terribles índices de obesidad y de sobrepeso, sobre todo en los niños y niñas. Claudia, bueno, habíamos también dejado otra pregunta pendiente. Digo esto porque el otro día veía la fotografía del frente, de tu frente, del Frente Cambio Mendoza, en las redes sociales, y estaban todos los protagonistas, intercalados, mujeres, hombres, y hacían referencia al equipo que va a seguir trabajando
por los intereses de los mendocinos y las mendocinas. Y la pregunta que te hago, teniendo en cuenta también el protagonismo que has tenido en el Congreso de la Nación, que ha sido muy importante también defendiendo tu postura y obviamente pensando que eso también está vinculado directamente con los intereses de los argentinos y las argentinas, ¿cuál es el futuro de Claudia Najul? Bueno, eso lo vamos a definir en mi partido. Todavía, donde esté, voy a seguir defendiendo lo que he hecho toda mi vida, trabajar por la salud, por los derechos de las mujeres, de los niños, de las niñas. O sea que donde me toque estar, bueno, vamos a seguir en eso. Esas definiciones vendrán en los próximos días. Lo importante es que pudimos, bueno, reeditar el Frente Cambia Mendoza, que ya llevamos 6 años de experiencia en la gestión y bueno, con una confiabilidad comprobable por el amplio apoyo que tenemos de la ciudadanía, bueno, tanto que tuvimos con el gobernador Cornejo como ahora con Suárez, ¿no? Y bueno, creemos que estamos en el camino correcto y que ese amplio frente que hemos logrado volver a conformar, bueno, ahí se conjugan las mejores ideas para esa Mendoza y esa Argentina que nosotros queremos que cada vez se parezca más a Mendoza y menos al conurbano bonaerense, ¿no? Digo, otra pregunta relacionada un poco con esto, ¿no? Que vemos, que vos lo decías, el rol tuyo dentro del frente se va a definir seguramente en las próximas semanas, en los próximos días, pero uno cuando ve a alguien que empieza a ejercer esta cuestión de su protagonismo, ¿no? en la política, uno supone que van hacia un camino. ¿En algún momento se puede prever o pensar en una Claudia Najul que pueda llegar a ser intendenta, gobernadora? Digo, ¿eso está dentro de tus sueños? Bueno, los que hacemos política obviamente siempre aspiramos a tener protagonismo en distintos lugares, pero no es individual. Siempre yo me he planteado este recorrido en forma colectiva, ¿no? Porque es así como siento la política desde muy joven que me involucré y bueno, es un equipo de trabajo, es un proyecto de vida para mejorar la calidad de vida de todos, ¿no? Y bueno, en eso estaré donde me toque estar. Bueno, muchísimas gracias por este rato con nosotros, Claudia. Sabemos que estás trabajando y mucho, así es que valoramos mucho estos minutos que nos has dado aquí en el chat político. Te deseamos, bueno, para lo que venga lo mejor y estaremos en contacto, porque eso también es parte de la tarea de ustedes y la de nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, un saludo a toda la audiencia. Hasta luego. Ahí pasaba Claudia Najul, diputada nacional del radicalismo del Frente Juntos por el Cambio, haciendo un balance de todo, ¿no? De lo que ha pasado con la pandemia, de cuáles son los objetivos, de cómo han trabajado y también hablándonos un poquito de su futuro político. Como decía, ella la idea que tiene es seguir acompañando a su frente y por supuesto hacerlo desde el rol que se le asigne y que se crea conveniente. De esta manera terminamos esta nueva edición de Chat Político. La invitación para que sigan con la programación de Señalú y será hasta el próximo lunes.